La niebla de Valneblina no era un velo, era una criatura viva que se arrastraba por las calles, se metía en los pulmones y pintaba el mundo de un gris sucio que olía a hierro quemado y a sueños podridos. Desde lo alto del puente oxidado, Lyra alzaba el hocico hacia el cielo sucio y dejaba escapar un grito que no era aullido ni lamento humano, sino algo intermedio, una vibración que hacía temblar las placas de metal corroído y que viajaba por las frecuencias que solo los de su especie podían captar. Sus costillas se marcaban bajo el pelaje plateado, empapado por la llovizna ácida que caía como agujas finas. Había parido 4 cachorros en el túnel abandonado bajo la vieja fundición, entre charcos de aceite iridiscente y el eco de tuberías que goteaban como venas abiertas. Los había lamido uno a uno, memorizando sus olores, el primero, ozono y tormenta, el segundo, flores marchitas que crecían en grietas de asfalto, el tercero, humo de carbón y miel robada, el cuarto, un aroma que no tenía nombre, como el silencio antes de un trueno. Ahora esos olores se desvanecían. Lyra dio un paso al borde del puente. El viento tóxico le azotaba las orejas, trayendo retazos de la ciudad, claxones distantes que sonaban como animales heridos, el zumbido de drones que patrullaban los cielos en busca de algo que nunca explicaban, y debajo de todo, el latido constante de Valneblina, un corazón enfermo que nunca dormía. Bajó la cabeza y olfateó el aire. Los humanos veían siluetas borrosas en la niebla, ella veía colores que no existían en sus ojos. El miedo era violeta oscuro, la codicia un rojo que palpitaba como carne fresca. Y allí, entre los olores de la noche, encontró el rastro, 4 hilos tenues que se alejaban hacia el este, hacia el río contaminado donde los barcos flotantes comerciaban con cosas que no debían tener nombre. Dio un salto. Sus patas delanteras resbalaron en el metal mojado, y por un instante colgó del borde, las garras arañando óxido que se desprendía como piel muerta. El vacío debajo era un abismo de luces parpadeantes y sombras que se movían como peces en un acuario sucio. Se impulsó hacia arriba, el corazón golpeándole las costillas, y corrió por el puente con la urgencia de quien sabe que cada segundo es una herida que no cierra. El recuerdo del parto la golpeó mientras corría. El túnel había estado oscuro, pero no vacío. Las paredes palpitaban con hongos bioluminiscentes que proyectaban sombras verdes sobre su cuerpo tembloroso. El primer cachorro salió envuelto en una membrana que brillaba como luna líquida. Lo lamió hasta que respiró, hasta que sus pulmones se llenaron con el aire viciado de Valneblina. Los otros llegaron en oleadas de dolor y sangre, cada uno más pequeño, más frágil, más perfecto. Los había escondido bajo una lámina de metal retorcido, lamiéndoles las narices para que no lloraran. Quédense quietos, les había dicho con el lenguaje de los gestos y los olores. Mamá vuelve. Pero no había vuelto a tiempo. El puente tembló bajo sus patas. Un trueno lejano anunció la tormenta tóxica que se acercaba desde las fábricas del norte, nubes negras que llovían ácido y cenizas. Lyra aceleró, el pelaje pegado al cuerpo, los músculos quemando. El rastro de sus cachorros se hacía más fuerte, mezclado ahora con otro olor, metal caliente, sudor humano, y algo más, algo que hacía que su instinto maternal se retorciera como un cuchillo en las entrañas. Llegó al final del puente. Allí, entre los pilares cubiertos de musgo fosforescente, encontró la primera pista, un trozo de collar masticado, todavía tibio. Lo olió. Era del cachorro que olía a ozono, el más valiente, el que siempre se adelantaba a explorar. El collar tenía marcas de dientes humanos, no caninos. Un crujido. Lyra giró la cabeza. En la penumbra, una figura emergió de la niebla como si la hubiera parido la propia oscuridad. Era un hombre alto, envuelto en un abrigo de cuero negro que chorreaba agua ácida. Su rostro estaba cubierto por una máscara de gas con lentes rojos que brillaban como ojos de insecto. En la mano derecha llevaba una red electrificada que zumbaba con energía azul. Los pequeños brillan, susurró el hombre. Su voz era un siseo que se filtraba a través del filtro de la máscara. Los necesito. Lyra gruñó. El sonido salió de su garganta como un trueno contenido, haciendo retroceder a las ratas que merodeaban entre los escombros. Dio un paso adelante, los colmillos a la vista, el pelaje erizado. El hombre sonrió bajo la máscara. Tranquila, madre. Solo quiero perfeccionarlos. Lanzó la red. El mundo se volvió azul.
La electricidad recorrió el cuerpo de Lyra como un río de fuego líquido. Sus músculos se contrajeron, las patas se le doblaron, y cayó de lado contra el metal frío. Intentó gritar, pero solo salió un gemido ahogado. La red se cerró alrededor de su cuerpo, las hebras vibrando con corriente que le quemaba la piel bajo el pelaje. El hombre se acercó. Sus botas resonaban en el puente como martillos en un yunque. Se arrodilló junto a ella, y Lyra olió su aliento a través de la máscara, café rancio, tabaco, y algo químico que le revolvió el estómago. SHHH, dijo, acariciándole la cabeza con una mano enguantada. Pronto estarán todos juntos. En mi colección. Intentó morderlo. Los dientes chocaron contra el guante, pero la corriente la paralizó de nuevo. El hombre rió, un sonido que era más máquina que humano. Sacó una jeringa del bolsillo del abrigo. El líquido dentro brillaba con un verde enfermizo, como los hongos del túnel donde había parido. Esto te hará soñar con ellos, susurró. Mientras yo los encuentro. La aguja se hundió en su cuello. El mundo se derritió. Primero vinieron los colores, vio a sus cachorros corriendo por un campo que no existía en Valneblina, un lugar donde la hierba olía a lluvia limpia y el sol calentaba sin quemar. El cachorro de ozono volaba con alas membranosas que no tenía al nacer. El de flores marchitas cantaba con una voz que era casi humana. Los otros dos corrían en círculos, ladrando de alegría. Luego vino el dolor. El sueño se torció. El campo se convirtió en un laboratorio de paredes blancas y luces frías. Sus cachorros estaban en jaulas de cristal, con tubos conectados a sus patitas. El cachorro de ozono tenía electrodos en la cabeza, y sus ojos brillaban con la misma electricidad que la red. El hombre de la máscara estaba allí, tomando notas en una tableta que proyectaba hologramas de ADN retorcido. Perfección, decía una y otra vez. Perfección. Lyra intentó correr hacia ellos, pero sus patas no respondían. El suelo del laboratorio era un espejo que reflejaba su propio rostro, ojos inyectados en sangre, hocico cubierto de espuma. Los cachorros la miraban a través del cristal, y sus ladridos eran súplicas que ella no podía entender. El hombre se acercó a la jaula del cachorro de flores marchitas. Sacó otra jeringa. No, intentó gritar Lyra, pero su voz era solo un eco en su cabeza. La aguja entró. El cachorro se convulsionó. Su pelaje se volvió transparente, mostrando venas que brillaban como cables. El sueño se rompió. Lyra abrió los ojos. Seguía en el puente, la red electrificada todavía alrededor de su cuerpo, pero el hombre se había ido. La tormenta tóxica rugía ahora con toda su furia, la lluvia ácida cayendo en láminas que siseaban al tocar el metal. Intentó moverse. La red zumbó, pero la corriente era más débil. El sedante aún corría por sus venas, haciendo que el mundo se inclinara como un barco en tormenta. Entonces lo oyó. Un aullido. Pequeño. Débil. Pero inconfundible. Venía del este, del río. Del lugar donde los barcos flotantes comerciaban con almas. Lyra reunió las pocas fuerzas que le quedaban. Mordió la red, ignorando el sabor a metal quemado en la lengua. Las hebras se rompieron una a una, chisporroteando. Se liberó con un último tirón, cayendo de lado contra el puente. La lluvia le lavó la sangre de la herida en el cuello. Se puso de pie, tambaleante. El aullido volvió a sonar, más cerca esta vez. Y con él, otro sonido. Pasos. El hombre regresaba. Lyra no miró atrás. Corrió hacia el borde del puente, hacia el río, hacia el aullido de su cachorro. La niebla se cerró detrás de ella como una cortina, pero esta vez no la detuvo. En algún lugar, en la oscuridad, el coleccionista sonrió bajo su máscara. «Corre, madre», susurró al viento. «Corre. Los tengo a todos». Y en jaulas flotantes que se mecían sobre el río contaminado, 4 cachorros mutados alzaron sus hocicos hacia la tormenta, sus ojos brillando con una luz que no era natural. El primero extendió alas que no debería tener. El segundo abrió la boca y cantó con voz humana. El tercero brilló como un faro en la niebla.
Y el cuarto simplemente lloró. Lira corría. Y la ciudad entera temblaba con su grito. La red había dejado surcos humeantes en su pelaje, y cada paso era un latigazo de fuego que le subía desde las patas hasta la nuca. Lira se arrastraba por el túnel de acceso al subsuelo, un tubo de hormigón resquebrajado que olía a orina vieja, aceite rancio y algo más dulce, casi podrido, el aroma de los hongos bioluminiscentes que crecían como venas verdes en las paredes. La niebla se había colado también aquí abajo, pero era más espesa, más íntima, se le pegaba al hocico como una segunda piel y le hacía lagrimear los ojos. El sedante aún le entumecía las patas traseras. Avanzaba de lado, apoyando el peso en el hombro izquierdo, dejando un rastro de sangre que brillaba débilmente bajo la luz de los hongos. El túnel se bifurcaba cada pocos metros, y cada bifurcación era una decisión que no podía permitirse equivocarse. El olor de sus cachorros se había desvanecido en la tormenta, pero quedaba otro rastro, el del hombre de la máscara. Metal caliente, sudor humano, y ese químico verde que le había inyectado. Ese olor era un faro. Un crujido. Lira se detuvo. El túnel se abrió en una cámara amplia, un antiguo depósito de trenes abandonado donde las vías oxidadas se retorcían como serpientes muertas. En el centro, un charco de agua negra reflejaba la luz verde de los hongos. Algo se movía bajo la superficie. Ratas. No las ratas comunes de Valneblina, sino las mutadas, cuerpos del tamaño de gatos, ojos rojos que brillaban como brasas, colas cubiertas de espinas metálicas que parecían cables sueltos. Eran 5. 6. 10. Salían del agua en oleadas, chorreando líquido viscoso que olía a ácido de batería. Lira retrocedió un paso. Su instinto le gritaba que corriera, pero las patas traseras apenas respondían. Las ratas avanzaron en formación, los dientes chirriando contra el metal de las vías. La primera saltó. Lira giró el cuello y la atrapó en el aire. El cráneo crujió entre sus mandíbulas como una nuez seca. La sangre sabía a cobre y a algo eléctrico. La dejó caer y se preparó para la siguiente. Pero eran demasiadas. Una le mordió la pata trasera, otra se colgó de su oreja. El dolor era un relámpago que le atravesaba el cuerpo. Intentó sacudirse, pero el sedante la hacía lenta. Cayó de lado, el agua negra salpicándole el hocico. Las ratas se amontonaron sobre ella, un tapiz vivo de colmillos y espinas. Entonces, un grito humano. ¡Fuera! ¡Fuera, malditas! Una linterna cortó la oscuridad. El haz de luz blanca barrió el charco y las ratas se dispersaron, chillando. Un hombre corrió hacia ella, botas pesadas resonando en el hormigón. Llevaba una chaqueta raída llena de parches, el cabello gris recogido en una coleta sucia, y en la mano derecha sostenía un tubo de metal que terminaba en una punta afilada. Las ratas lo rodearon. Él giró el tubo como una lanza, atravesando a una, golpeando a otra. La sangre salpicó las paredes, mezclándose con la luz verde. Lira intentó levantarse. El hombre la vio. Tranquila, tranquila, dijo, arrodillándose junto a ella. Su voz era ronca, como si hubiera fumado demasiado o gritado demasiado tiempo. ¿Estás herida? Ella gruñó. No era amenaza, era cansancio. El hombre olió a café frío, a tabaco barato, y a algo más, arrepentimiento. Un olor que Lira reconocía. Te entiendo, murmuró él, extendiendo una mano temblorosa. Yo también perdí algo. Lira olió más profundo. Bajo el arrepentimiento, había otro aroma, laboratorio. Guantes de látex. Desinfectante. El mismo químico verde que le había inyectado el coleccionista. Retrocedió. Espera, dijo él. Hombre. No soy como él. Me llamo Darío. Fui uno de ellos. Pero ya no. Se quitó la chaqueta y la usó para limpiar la sangre de su pata. Lira lo dejó. No tenía fuerzas para pelear. Los vi, continuó Darío, atando un trozo de tela alrededor de la herida. En el mercado negro. Tus cachorros. Los llevan en jaulas flotantes. Los están cambiando.
Lira alzó la cabeza. El dolor se convirtió en algo más afilado. ¿Cómo? Intentó preguntar con un gemido. Darío entendió. Mutaciones. Inyecciones. Quieren hacerlos perfectos. Armas vivientes. O algo peor. Se puso de pie. Extendió la mano. Ven. Hay un refugio. Puedo ayudarte. Lira dudó. El olor de Darío era confuso, arrepentimiento, miedo, y algo que olía a esperanza podrida. Pero también olía a verdad. Lo siguió. El refugio era una antigua sala de control bajo la estación de trenes. Las paredes estaban cubiertas de mapas dibujados a mano, fotos Polaroid de perros desaparecidos, y una pizarra llena de ecuaciones que olían a tiza y a desesperación. En una esquina, una jaula vacía. En otra, un colchón sucio y una manta con agujeros. Darío cerró la puerta blindada detrás de ellos. El clic del cerrojo resonó como un disparo. Aquí estamos a salvo, dijo, pero su voz tembló. Lira se acercó a la pizarra. Entre las ecuaciones, había un dibujo, un cachorro con alas. Debajo, una nota, sujeto 04, vuelo estable, mercado mañana. Su corazón se detuvo. Darío siguió su mirada. Ese es uno de los tuyos, dijo en voz baja. El que huele a ozono. Lo vi volar. Lira se giró hacia él. Sus ojos brillaban en la penumbra. Llévame, gruñó. No es tan simple, respondió Darío, sentándose en el colchón. El mercado está en el río. Barcos blindados. Drones olfativos. Guardias con redes como la que te atrapó. Y él. El coleccionista, está allí. Lira se acercó. Su hocico casi tocaba la cara de Darío. Llévame, repitió, esta vez con un aullido bajo que hizo vibrar las paredes. Darío tragó saliva. Está bien. Pero necesitamos un plan. Y necesitas descansar. Señaló el colchón. Lira se acostó, pero no durmió. Sus ojos permanecieron abiertos, fijos en la puerta. Horas después, el suelo tembló. Un estruendo sordo, como si algo enorme se hubiera derrumbado en otro túnel. El polvo cayó del techo. Darío se levantó de un salto. ¡Mierda!, gritó, corriendo hacia la puerta. Es una redada. Lira se puso de pie. El dolor en la pata era un latido constante, pero el sedante se había disipado. Darío abrió la puerta. El túnel estaba lleno de humo. Luces rojas parpadeaban en la distancia. Voces humanas gritaban órdenes. Por aquí, dijo Darío, corriendo hacia la izquierda. Lira lo siguió. Corrieron por pasillos que se estrechaban, el aire cada vez más caliente. El olor del coleccionista estaba por todas partes ahora, mezclado con humo y miedo. Llegaron a una intersección. Delante, una puerta blindada se cerraba lentamente. Detrás, pasos. Darío empujó a Lira hacia la puerta. Entra. Rápido. Ella saltó. La puerta se cerró justo cuando una red electrificada golpeó el metal. El zumbido llenó el aire. Darío no llegó. Lira se giró. A través de la ventanilla de la puerta, vio a Darío en el suelo, la red alrededor de su cuerpo. El coleccionista estaba de pie sobre él, la máscara reflejando las luces rojas. Uno menos, dijo el hombre, su voz distorsionada por el filtro. Ahora solo quedas tú, madre. Lira arañó la puerta. El metal era demasiado grueso. Entonces lo oyó. Un aullido. Pequeño. Débil. Pero inconfundible. Venía del otro lado de la puerta. Del mercado. De las jaulas flotantes. Y con él, otro sonido. Risas. El coleccionista se alejó, arrastrando a Darío. La puerta quedó cerrada. Pero el aullido continuó. Lira apoyó la cabeza contra el metal frío. Voy por ustedes, susurró al vacío. En algún lugar, en la oscuridad,
4 cachorros alzaron sus hocicos hacia el techo de sus jaulas. Uno extendió alas. Otro cantó. El tercero brilló. Y el cuarto simplemente esperó. Porque sabía que mamá venía. Y la ciudad entera temblaba con su promesa. La puerta blindada quedó atrás como un diente roto en la boca de la ciudad. Lyra avanzó por el túnel que se hundía en ángulo, el aire cada vez más húmedo, más denso, hasta que el olor del río contaminado le golpeó el hocico como una bofetada, agua negra, petróleo iridiscente, pescado podrido y, por encima de todo, el hedor metálico de la codicia humana. El túnel desembocó en una rampa resbaladiza que descendía hasta la orilla. Allí, el río Valneblina no era un río, era una herida abierta. Sus aguas brillaban con un verde fosforescente que no provenía de la luna, sino de los vertidos químicos que caían sin cesar desde las fábricas. Barcos flotantes, plataformas improvisadas sobre bidones oxidados, se mecían en la corriente, unidos por pasarelas de madera podrida. Luces LED de colores chillones colgaban de cables sueltos, proyectando sombras que bailaban como demonios en la niebla. Lyra se agazapó entre juncos mutados, sus hojas cortantes como cuchillas. El mercado estaba en plena efervescencia. Voces humanas gritaban ofertas, jaulas zumbaban con energía contenida, y el aire vibraba con drones olfativos que revoloteaban como mosquitos gigantes, sus sensores rojos escaneando cada olor sospechoso. Avanzó pegada al suelo, el vientre rozando el barro tóxico que le quemaba la piel. El olor de sus cachorros flotaba en el aire, mezclado con algo nuevo, miedo infantil, orina, y el aroma inconfundible de la mutación. Un barco más grande que los demás dominaba el centro del mercado. Era una barcaza oxidada con el nombre, Perfección, pintado en letras que goteaban sangre seca. Jaulas flotantes giraban lentamente alrededor de ella, suspendidas por cables electromagnéticos. En su interior, criaturas que ya no eran solo perros, un cachorro con alas membranosas pegadas contra el lomo, otro cuyos ojos brillaban como faros, un tercero cuya piel era translúcida y mostraba venas luminosas. Y el cuarto estaba solo. Lyra lo reconoció al instante. Era el que olía a flores marchitas. Sus ojos, antes llenos de curiosidad, ahora estaban apagados. Una muserola de metal le cubría el hocico, y un tubo conectado a su cuello inyectaba un líquido verde que hacía que su cuerpo se convulsionara cada pocos segundos. Un gruñido bajo escapó de su garganta. Entonces, un olor nuevo. Dulce. Salvaje. Familiar. Una perra blanca como la niebla emergió de detrás de una pila de bidones. Su pelaje estaba cubierto de cicatrices luminosas, como si alguien hubiera tallado constelaciones en su piel. Cojeaba de la pata delantera izquierda, pero sus ojos eran fuego puro. Te esperaba, dijo con un ladrido suave que olía a jazmín marchito. Lyra se tensó. Nube, tradujo el olor. La perra blanca inclinó la cabeza. Los barcos cambian de sitio cada hora. Si no subes ahora, los perderás para siempre. ¿Cómo sabes quién soy? Preguntó Lyra con un gruñido bajo. Porque tus cachorros cantan tu nombre en sueños, respondió Nube, acercándose. Yo fui como tú. Tuve crías. Las vendieron. Las cambiaron. Señaló con el hocico una cicatriz en su lomo, una ala cercenada, el hueso todavía visible bajo la piel. Ahora ayudo a las madres. A las que aún pueden pelear. Lyra miró hacia la barcaza. Un dron olfativo pasó zumbando, su sensor rojo barriendo el aire. Se agachó más. ¿Cómo entramos? Preguntó. Nube sonrió con los ojos. Con un grito. Señaló un generador en la orilla, un cubo de metal cubierto de óxido que zumbaba como un enjambre. Ese controla los drones. Si lo haces callar, tendremos una ventana. Lyra asintió. Juntas avanzaron entre las sombras, el barro succionando sus patas. Llegaron al generador. Estaba custodiado por 2 hombres con máscaras de gas y rifles eléctricos. Distrae, susurró Nube. Lyra salió de la sombra. Los hombres la vieron. Perra suelta. Gritó uno. Disparó. El rayo eléctrico pasó rozándole el lomo, quemando pelo y piel.
Lyra corrió en círculos, ladrando, atrayendo su atención. Nube se coló por detrás, saltó sobre el generador y hundió los dientes en un cable expuesto. Chispas. El generador explotó en una lluvia de fuego azul. Los drones cayeron del cielo como moscas muertas, chocando contra el agua con sonidos huecos. Las luces LED parpadearon y se apagaron. El mercado se sumió en un caos de gritos y sombras. Lyra corrió hacia la barcaza. Nube la siguió. Saltaron a una pasarela que se balanceaba peligrosamente. El metal estaba caliente, quemaba las almohadillas. Llegaron a la cubierta. Jaulas por todas partes. Cachorros mutados llorando. Perros adultos con ojos inyectados en sangre. Y en el centro, el coleccionista. Estaba de espaldas, ajustando un dial en una consola. Llevaba una bata blanca manchada de verde, la máscara colgando del cuello. Su cabello era gris, largo, atado con un cordón de cuero. «Llegas tarde, madre», dijo sin girarse. El ritual ya empezó. Lyra gruñó. Avanzó. Nube se separó, dirigiéndose a las jaulas laterales. Lyra fue directa al centro. El cachorro de flores marchitas estaba allí, en una jaula de cristal reforzado. Sus ojos se encontraron con los de ella. «Mamá», gimió, la voz distorsionada por la muserola. Lyra arañó el cristal. Era demasiado grueso. El coleccionista se giró. En su mano, una jeringa llena de líquido dorado. «Este es especial», dijo, señalando al cachorro. «Telepatía olfativa. Puede proyectar emociones a kilómetros. Imagina, un ejército que obedece con un pensamiento». Lyra saltó. Lo derribó. La jeringa voló, rompiéndose contra el suelo. El líquido dorado se extendió como miel venenosa. El coleccionista rió, empujándola con una fuerza que no era humana. «Eres fuerte», dijo. «Pero no lo suficiente». Presionó un botón en su muñeca. Las jaulas se abrieron. Los cachorros mutados salieron, ojos vidriosos, cuerpos temblando. El de alas extendió las membranas. El de ojos brillantes emitió un destello cegador. El de piel translúcida cargó contra Nube. Y el de flores marchitas. El coleccionista se acercó a su jaula. «Hora de despertar, pequeño». Inyectó el suero dorado en el tubo del cuello. El cachorro convulsionó. Sus ojos se volvieron negros. Un gruñido inhumano salió de su garganta. La muserola se rompió. «Mamá», dijo, pero la voz ya no era suya. Era fría. Mecánica. «Mata a». Se lanzó contra Lyra. Ella retrocedió. El cachorro la atacó con una ferocidad que no reconocía. Sus dientes rozaron su cuello, arrancando pelo. Lyra lo empujó, pero él volvió, más rápido, más fuerte. Nube gritó desde el otro lado. «Lyra. El suero. Lo controla». Lyra miró a su cachorro. Sus ojos negros no la veían. Solo veían órdenes. El coleccionista rió. «Corre, madre. Corre mientras puedas». Lyra tomó una decisión. Agarró al cachorro por el pescuezo, ignorando sus dientes. Lo arrastró hacia el borde de la barcaza. Nube la cubrió, mordiendo las patas de los otros mutados. Saltaron al agua. El río era fuego líquido. Quemaba la piel, los ojos, la garganta. Lyra nadó con el cachorro en la boca, sus patas pateando contra la corriente. El suero dorado se diluyó en el agua, y lentamente, muy lentamente, los ojos del cachorro volvieron a ser suyos. «Mamá», gimoteó, débil. Lyra lo llevó a la orilla, lejos del mercado. Nube lo siguió, cojeando. Pero el mercado no estaba vacío. Luces rojas parpadearon de nuevo. Los drones volvían a la vida. El coleccionista estaba en la cubierta, una nueva jeringa en la mano. «Y uno menos», dijo, su voz amplificada por altavoces. «Pero aún tengo 3». Lyra alzó la cabeza. El cachorro temblaba contra su pecho.
Nube lamió la herida de Lyra. Esto no termina aquí, dijo. Lyra miró al cielo. La niebla se movía, revelando por un instante la luna. No, respondió. Apenas empieza. En la barcaza, el coleccionista sonrió. Y en las jaulas restantes, 3 cachorros alzaron sus hocicos. Uno extendió alas. Otro brilló. El tercero cantó una nota que hizo temblar el río. Y Lyra supo que la noche apenas comenzaba. El río los escupió en una orilla de grava negra que crujía como huesos rotos. Lyra arrastró al cachorro de flores marchitas hasta la sombra de un contenedor oxidado, el pequeño temblaba, el agua tóxica le había quemado el pelaje en parches y sus ojos seguían nublados por el suero. Cada vez que intentaba lamerse, un espasmo le recorría el cuerpo y emitía un gemido que olía a miedo y a algo más, la traición de su propia sangre. Lyra lo lamió con urgencia, limpiando el líquido verde que aún resumaba de la herida del cuello. El sabor era amargo, metálico, y le recordó el laboratorio del sueño. El cachorro se acurrucó contra ella, la cabeza pesada sobre su pata delantera. Mamá, me dolía obedecer, susurró con voz de cachorro roto. Quería morderte y no quería. SHHH, lo calmó Lyra, presionando la nariz contra su oreja. Ya pasó. Ahora estás aquí. Nube se acercó cojeando, la pata herida sangrando de nuevo. Miró al cachorro y luego al cielo. La niebla se había levantado un poco, dejando ver los tejados de Valneblina como una cordillera de dientes podridos. El viento traía el olor del mercado lejano, humo, gritos, y el zumbido de drones que se reagrupaban. No podemos quedarnos, dijo Nube. El coleccionista enviará rastreadores. Y el suero no se va solo. Necesitamos altura. Lyra alzó la cabeza. El cachorro, al que ahora llamaba Flor, porque su olor a flores marchitas era lo único que quedaba de su inocencia, se aferró a su lomo. Nube señaló con el hocico un edificio cercano, una antigua fábrica de vidrio, sus chimeneas rotas como dedos acusadores. Los tejados se conectaban entre sí por cables eléctricos colgantes y pasarelas improvisadas de madera podrida. Arriba, dijo Nube. El viento disipa el olor. Y desde allí, podemos verlos venir. Lyra asintió. Con Flor entre los dientes, saltó al primer tejado. El metal estaba resbaladizo por la llovizna ácida, cada paso era un desafío. El viento tóxico soplaba en ráfagas que le azotaban el pelaje y le quemaban las almohadillas ya heridas. Subió por una escalera de servicio oxidada, los peldaños crujiendo bajo su peso. Flor gimió, pero se aferró con uñas diminutas. En el tejado más alto, la ciudad se extendía como un mar de niebla y luces parpadeantes. Lyra depositó a Flor con cuidado. El cachorro se acurrucó contra una chimenea rota, temblando. Nube llegó detrás, jadeando. Descansa un segundo, dijo la perra blanca. Pero no mucho. Mira, señaló al este. En la distancia, un enjambre de luces rojas se movía entre los tejados, drones rastreadores. Y más atrás, una figura solitaria corría por las azoteas, saltando con una agilidad que no era humana. El cachorro controlado. Eco. El que olía a ozono. Lyra sintió el dolor como un eco en su propio pecho. Eco corría hacia ellas, los ojos inyectados en sangre, las alas membranosas desplegadas como velas rotas. Cada salto era más alto, más rápido. El suero lo había convertido en un arma viviente. Mamá, gimió Flor, escondiendo la cabeza bajo la pata de Lyra. Entonces, un sonido nuevo. Un silbato agudo, casi ultrasónico. Provenía de un tejado cercano. Una niña humana, no mayor de 12 años, estaba sentada en el borde, balanceando las piernas. Llevaba una sudadera raída y el cabello corto teñido de azul eléctrico. En la mano sostenía un silbato de metal. Perras. Gritó, agitando el brazo. Por aquí, Lyra gruñó. Los humanos olían a peligro. Pero esta niña, olía diferente. A pintura fresca, a pan recién horneado, y a algo más, sinestesia. Veía los sonidos como colores, los olores como formas. Lyra lo supo al instante. La niña bajó del borde y corrió hacia ellas. Los drones estaban más cerca, Eco también, rápido. Dijo la niña, abriendo una trampilla en el tejado.
Es un refugio. Yo soy Mía. Lyra dudó un segundo. Luego empujó a Flor hacia la trampilla. Nube saltó detrás. Mía cerró la puerta justo cuando Eco aterrizó en el tejado con un estruendo que hizo temblar el metal. Dentro, era un ático improvisado, colchones viejos, latas de conserva, y paredes cubiertas de dibujos hechos con ceras. Mía encendió una linterna LED que proyectaba sombras danzantes. Tranquilas, dijo, arrodillándose frente a Lyra. Sé quién eres. Te he visto en sueños. Olores de colores. Tu cachorro, el que vuela, está controlado. Pero puedo ayudarte a despertarlo. Lyra inclinó la cabeza. Mía extendió la mano. En su palma había un trozo de pan duro. Lyra lo olió, no estaba envenenado. Lo tomó con delicadeza. ¿Cómo? Preguntó con un ladrido bajo. Mía sonrió. Con esto, sacó el silbato y sopló. El sonido era agudo, casi doloroso para oídos humanos, pero para Lyra era un arcoíris de frecuencias. Eco, al otro lado de la trampilla, se detuvo. Sus alas se plegaron. Un gemido escapó de su garganta. Para, mamá perra. Gritó Mía, traduciendo el ladrido de Eco. Él no quiere lastimarte. Lyra se acercó a la trampilla. La abrió apenas. Eco estaba allí, temblando, los ojos luchando entre la obediencia y el amor. Lyra extendió el hocico. Olió. El suero aún estaba, pero debilitado por la distancia y el viento. Eco, susurró, proyectando su olor maternal como una manta cálida. El cachorro dio un paso. Luego otro. Sus alas se relajaron. Cayó de rodillas, llorando. Mamá, duele. Lyra saltó fuera. Lo lamió, ignorando el dolor de sus propias heridas. Eco se acurrucó contra ella, las alas envolviéndolos como un capullo. Flor se arrastró hasta ellos, lamiendo la cara de su hermano. Nube y Mía observaban desde la trampilla. El viento soplaba más fuerte ahora, trayendo el olor de la tormenta que se acercaba de nuevo, pero no estaban solos. Un murmullo subió desde la calle. Voces humanas, cánticos. Lyra alzó la cabeza. En la plaza abajo, un grupo de figuras encapuchadas se reunía alrededor de un altar improvisado. Velas negras. Símbolos pintados en el suelo con sangre fosforescente. En el centro, una jaula vacía. El culto, susurró Nube. Adoran a los mutados. Creen que son profetas del velo. Quieren capturarlos para un ritual. Mía palideció. Vienen por ustedes. Lyra miró a sus cachorros. Eco aún temblaba. Flor apenas podía sostenerse en pie. No podían correr más. Entonces, el viento cambió. Trajo un olor nuevo, incienso, miedo y esperanza. Las figuras encapuchadas alzaron la cabeza. Vieron a Lyra y los cachorros en el tejado. Uno de ellos, el líder, extendió los brazos. La madre y los elegidos. Gritó. El velo se abre. Lyra gruñó. Pero antes de que pudiera reaccionar, redes de luz dorada cayeron desde el cielo. No eran drones. Eran hombres con alas mecánicas, descendiendo como ángeles caídos. Redes electrificadas, pero de un color diferente, dorado. Como el suero, el culto los había traicionado. Lyra empujó a los cachorros hacia la trampilla. Mía la cerró. Pero era tarde. Una red dorada atrapó a Eco. El cachorro gritó, las alas batiendo inútilmente. Otra red cayó sobre Flor. Lyra saltó, mordiendo las cuerdas, pero la electricidad dorada la paralizó. Nube cargó contra los hombres alados, pero una tercera red la atrapó. Mía abrió la trampilla y corrió hacia ellos, silbato en mano. Pero un hombre la derribó. Lyra, atada al altar improvisado en el tejado, vio cómo colocaban a Eco en una jaula de cristal. El líder del culto se acercó, máscara de hueso en la cara. Madre, dijo, voz reverente. Tu sacrificio abrirá el velo. Fusionaremos a tus hijos en el gran guardián. Un solo ser. Perfecto, Eco gritó, mamá. Su voz era casi humana, distorsionada por el suero y el dolor. Lyra forcejeó. La red dorada quemaba, pero no tanto como el miedo. En la distancia, el coleccionista observaba desde un dron gigante, sonrisa bajo la máscara. El ritual comenzó, y Valneblina contuvo el aliento. Las cadenas doradas quemaban como alambre al rojo,
pero el verdadero fuego estaba dentro. Lyra sentía cada latido de sus cachorros como si fueran propios. El altar era una mesa de acero oxidado en el centro de la catedral abandonada, sus vitrales rotos dejaban entrar la niebla que se retorcía como fantasmas vivos. El culto había convertido el lugar en un laboratorio sagrado, tubos de cristal serpenteaban entre las bancas, máquinas zumbaban con ultrasonidos que le taladraban los huesos, y el aire olía a incienso barato mezclado con desinfectante y sangre fresca. Echo estaba a su izquierda, dentro de una cápsula vertical llena de líquido verde. Sus alas membranosas flotaban inertes, los ojos cerrados, pero su pecho subía y bajaba con un ritmo demasiado rápido. Flor, a la derecha, colgaba de una red dorada que le comprimía el costillar. Cada vez que respiraba, un hilo de sangre le corría por el hocico. Nube y Mia habían sido arrastradas a un rincón, atadas con cuerdas de fibra óptica que parpadeaban en rojo. El líder del culto, un hombre flaco con la cara pintada de blanco hueso, se acercó a Lyra. Llevaba una túnica hecha de retazos de piel de perro, y su voz resonaba bajo la bóveda como un eco enfermo. «Tú eres la madre del velo», susurró, acariciando el pelaje plateado de Lyra con dedos temblorosos. «Tus hijos serán uno. El gran guardián. Y tú serás su corazón». Lyra intentó morderlo. La red dorada se tensó y una descarga le recorrió la columna, sus músculos se contrajeron hasta que creyó que se le romperían los huesos. El líder rió, un sonido húmedo y roto: «No luches. El suero ya está en sus venas. Pronto no recordarán que fueron 4». Una máquina se encendió con un zumbido grave. 2 brazos mecánicos descendieron del techo, sosteniendo jeringas gruesas llenas de un líquido plateado que brillaba como mercurio. Se acercaron a Echo y a Flor. Lyra sintió el pánico de sus cachorros como un latigazo en el pecho. «No». Aulló, y su voz reverberó en frecuencias que hicieron estallar un vitral. El líder se giró hacia ella. «Silencio, madre. El ritual requiere concentración». Presionó un botón en su muñeca. Un casco de metal bajó sobre la cabeza de Lyra. Electrodos se clavaron en su cráneo. El mundo se volvió negro por un segundo, y luego se abrió en alucinaciones. Estaba de nuevo en el túnel del parto. Los cachorros nacían uno a uno, pero esta vez salían muertos, ojos vidriosos, cuerpos fríos. Lyra los lamía desesperada, pero no respiraban. El olor a muerte llenaba el aire. Luego, los cuerpos se deshacían en sus patas, convirtiéndose en polvo plateado que se elevaba y formaba la cara sonriente del coleccionista. «Los perdiste», susurraba la alucinación. «Siempre los pierdes». Lyra sacudió la cabeza. El dolor de los electrodos era real, pero el miedo también. Intentó concentrarse en los latidos de sus cachorros. Estaban allí. Aún vivos. Aún suyos. En la cápsula, Echo abrió los ojos. Eran negros, pero en el fondo brillaba un destello azul, su verdadera esencia. Flor, en la red, alzó la cabeza. Su olor a flores marchitas se intensificó, proyectándose como una nube rosa que envolvió a Lyra, y entonces, conexión, no era solo olor. Era algo más profundo. El suero había abierto un canal entre ellos, un lazo mutante que el culto no había previsto. Lyra sintió sus pensamientos como ráfagas de viento. «Mamá, duele, pero te siento, estamos aquí. Juntos, no nos dejes». Lyra cerró los ojos. Envió su propia emoción, amor puro, caliente, como la leche materna que les había dado en el túnel. El lazo se fortaleció. Echo batió las alas dentro de la cápsula, el líquido verde se agitó. Flor gruñó, y la red dorada comenzó a aflojarse, como si el miedo del cachorro la debilitara. El líder lo notó. «Aumenten la dosis». Gritó. Los brazos mecánicos se movieron más rápido. Las jeringas se acercaron a los cuellos de los cachorros. Lyra reunió toda su voluntad. El lazo mutante vibró. Proyectó una imagen, los 4 cachorros corriendo libres por un campo que no existía en Valneblina. Ella los guiaba. El sol calentaba sus lomos. El viento olía a hierba limpia. Era una mentira, pero era suya. Echo abrió los ojos del todo. Flor rompió la red con un tirón desesperado. La cápsula de Echo se agrietó, el líder palideció. «Imposible. El suero debería». Lyra rompió una cadena dorada con los dientes. El metal sabía a sangre y a victoria. Saltó del altar, derribando al líder.
Su máscara de hueso se hizo añicos contra el suelo. Nube y Mia aprovecharon el caos. Nube mordió las cuerdas de fibra óptica. Mia corrió hacia un panel de control y comenzó a golpear botones al azar. Las luces parpadearon. Las máquinas emitieron chirridos de protesta. Lyra corrió hacia Flor. El cachorro estaba débil, pero sus ojos brillaban con determinación. Juntos se acercaron a la cápsula de Echo. Lyra golpeó el cristal con la cabeza una y otra vez hasta que se rompió en 1000 pedazos. El líquido verde se derramó, humeante. Echo cayó al suelo, tosiendo. Sus alas se desplegaron, más grandes que antes, membranosas y brillantes. Lamió la cara de Lyra. Mamá, lo vi todo. El campo. Tú. Nosotros. Lyra lo empujó hacia la salida. Pero el ritual no había terminado. El líder se levantó, sangrando por la nariz. En su mano, un control remoto. Entonces, todos juntos, dijo, y presionó el botón central. El suelo tembló. Las máquinas se encendieron al unísono. Un rayo de luz plateada conectó las cápsulas vacías, formando un círculo perfecto. Echo y Flor fueron arrastrados hacia el centro por una fuerza invisible. Lyra intentó seguirlos, pero una barrera de energía la repelió. No. Gritó, el líder rió, la fusión comienza. En minutos, serán uno. Un solo cuerpo. Una sola mente. Perfecto. Lyra miró a sus cachorros. Estaban suspendidos en el aire, sus cuerpos comenzando a brillar. Echo extendió una ala hacia Flor. Flor proyectó su olor rosa. El lazo mutante vibró con más fuerza que nunca, y entonces Lyra entendió, el suero no solo los controlaba, los conectaba. Y ella era la clave. Cerró los ojos. Envió todo su amor, todo su dolor, toda su rabia materna a través del lazo. Los cachorros respondieron. Echo batió las alas con fuerza, creando un viento que rompió la barrera. Flor proyectó una emoción tan intensa que el líder cayó de rodillas, llorando. Lyra saltó al círculo. Su cuerpo tocó los de sus cachorros, el mundo explotó en luz. Por un instante, fueron uno. Lyra sintió las alas de Echo, el olor de Flor, el latido de sus corazones como un tambor. Vio sus recuerdos, el parto, el túnel, el río, el tejado. Vio el futuro que el culto quería, un monstruo de 4 cabezas, esclavo eterno, y lo rechazó. Con un aullido que hizo temblar los cimientos de la catedral, rompió el ritual. La luz plateada se volvió roja, luego negra. Las máquinas explotaron en cascadas de chispas. El líder fue lanzado contra una pared, inconsciente. Lyra cayó al suelo, exhausta. Echo y Flor cayeron con ella, ilesos. El lazo mutante se había roto, pero no del todo. Quedaba un hilo tenue, un recordatorio. Nube y Mia corrieron hacia ellos. Mia abrazó a Flor, lágrimas en los ojos. Lo hicieron. Gritó, pero no había tiempo para celebrar. Un gas verde comenzó a salir de las máquinas rotas. Olía a muerte química. Los ojos de Echo y Flor se nublaron de nuevo. El suero residual los estaba reactivando. Lyra los empujó hacia la salida. Nube abrió la puerta principal de la catedral. Afuera, la niebla era más densa, pero el viento soplaba en la dirección correcta. Corrieron. Los cachorros tropezaban, pero Lyra los guiaba. Mia y Nube los cubrían. Detrás, la catedral tembló. Una explosión sorda. El culto había activado un protocolo de emergencia. Lyra miró hacia atrás. El líder se levantaba entre los escombros, máscara rota, ojos llenos de odio. Y esto no termina, gritó. El coleccionista los quiere vivos. Lyra no respondió. Siguió corriendo, pero el gas verde los alcanzaba. Echo comenzó a gruñir, los ojos volviéndose negros. Flor proyectó miedo en oleadas. Lyra se detuvo. Miró a sus cachorros. Miró a Mia y Nube, y tomó una decisión. Separémonos, dijo. Yo los distraigo. Ustedes vayan al este. Al túnel de la fundición. Darío sabe el camino. Mia negó con la cabeza. No te dejamos. Lyra lamió su mano. Tienen que vivir. Por mí, empujó a los cachorros hacia Nube. Echo intentó resistirse, pero el gas lo debilitaba. Flor lloró. Lyra se giró hacia la catedral. El líder salía,
cojeando, pero con una sonrisa. Ella corrió hacia él, y cayó inconsciente en la niebla, el gas llenándole los pulmones. En la distancia, Eco y Flor aullaron su nombre, y Valneblina lloró con ellos. El gas verde le quemaba la garganta como si tragara brasas líquidas. Lyra despertó en un suelo de metal caliente, rodeada por el hedor a aceite quemado y a miedo animal. La fábrica abandonada era un laberinto de cintas transportadoras oxidadas, hornos apagados que aún crujían con el recuerdo del fuego, y cadenas colgantes que tintineaban como huesos en el viento. La luz provenía de lámparas de emergencia que parpadeaban en rojo, pintando todo de sangre intermitente, dolor. Primero en las costillas, donde la red dorada había dejado surcos. Luego en el alma, donde el lazo mutante vibraba como una cuerda rota. Sentía a Eco y a Flor lejos, pero vivos. Y sentía algo más, dos presencias nuevas, dos cachorros que aún no había rescatado. El lazo los llamaba con nombres que aún no tenían, un gemido humano. Darío estaba encadenado a una columna, la cara cubierta de moretones, un ojo hinchado. Mía y Nube estaban a su lado, atadas con cables de acero. Los tres cachorros rescatados, Eco, Flor y el que brillaba como faro, ahora llamado Luz, estaban en jaulas separadas, sedados pero temblando. El cuarto, el que cantaba con voz casi humana, no estaba. Lyra intentó levantarse. Las patas le fallaron. El gas aún le nublaba la mente. Darío la vio. Lyra, lo siento, susurró, la voz rota. Intenté detenerlos. El coleccionista me inyectó un localizador. Por eso nos encontraron. Mía alzó la cabeza. Tenía un corte en la frente que sangraba lento. Nos trajeron aquí para el protocolo final, dijo, voz temblorosa. Van a revertir la mutación, pero duele. Duele tanto que la mayoría no sobrevive. Lyra se arrastró hasta la jaula de Eco. El cachorro alado presionó el hocico contra los barrotes. Mamá, nos separaron de Canto. Lo llevan a la torre. Dicen que es el núcleo. Nube gruñó desde su rincón. La torre corporativa. El corazón de la contaminación. Allí nació todo esto, un zumbido. Desde el techo descendió una figura mecánica, un perro robótico, plateado, con ojos LED azules. Sus patas terminaban en garras retráctiles. Llevaba un collar con el logo de la corporación, un círculo partido por un rayo. Intrusos detectados, dijo con voz sintética. Protocolo de contención activado. Darío forcejeó. Es un desertor. Lo programé yo. Código, familia. El perro robótico se detuvo. Sus ojos parpadearon. Código aceptado. Liberando aliados, las garras cortaron las cadenas de Darío, Mía y Nube. Luego abrió las jaulas de los cachorros. Eco salió volando torpemente, Luz iluminó la sala con un destello cegador, y Flor proyectó una nube rosa de calma que ayudó a todos a respirar. Lyra se puso de pie, tambaleante. ¿Cómo te llamas? Preguntó al robot, Unidad K9. Pero puedes llamarme Ala, respondió, y una de sus patas se transformó en una ala metálica plegable. Fui el prototipo. Me abandonaron cuando descubrieron que sentía. Darío se acercó a Lyra, cojeando. Tenemos que llegar a la torre antes del amanecer. El coleccionista planea usar a Canto como batería viva. Si lo conecta al núcleo, la mutación se extenderá por toda Valneblina. Todos los perros, todos los niños, se convertirán en armas. Lyra lamió la herida de Eco. El cachorro alado temblaba, pero sus ojos brillaban con determinación. Mamá, puedo llevarnos. Por arriba, Ala proyectó un holograma desde su collar, un mapa de la fábrica. Conductos aéreos. Antiguos. Pero resisten. Puedo guiarlos. Salieron en fila. Ala iba delante, sus alas metálicas zumbando suavemente. Eco volaba a su lado, aprendiendo a usar sus propias alas. Luz iluminaba el camino con destellos controlados. Flor proyectaba emociones para calmar a los robots guardianes que aún patrullaban. Miedo, confusión, sueño, llegaron a un conducto vertical. El aire dentro era caliente, olía a carbón y a metal fundido. Ala se transformó, su cuerpo se plegó en una plataforma. Suban, Lyra saltó primero. El metal quemaba,
pero aguantó. Los cachorros la siguieron. Darío y Mía subieron con ayuda de Nube. El conducto era estrecho, las paredes raspaban el pelaje. Arriba, una rejilla, Ala la abrió con una garra. Salieron a un tejado interno, bajo un cielo falso de tuberías y luces parpadeantes. La fábrica era un organismo vivo, máquinas respiraban, cintas transportadoras latían como venas, un robot guardián los vio. Era enorme, con 4 patas y un cañón en la espalda. Intrusos. Eliminación, disparó, un rayo láser cortó el aire. Echo voló hacia arriba, esquivando. Luz cegó al robot con un destello. Flor proyectó pánico, el robot se congeló, sistemas sobrecargados, Ala cargó. Sus garras cortaron el cañón. El robot cayó, humeante, pero el ruido había activado alarmas. Más guardianes venían, corred. Gritó Darío, corrieron por pasarelas colgantes. El viento interno soplaba fuerte, trayendo olor a ozono y a lluvia artificial. Echo llevó a Mía en su lomo. Luz iluminaba el camino. Flor proyectaba esperanza, llegaron a una compuerta. Ala la abrió con un código. Afuera, la verdadera noche. La torre corporativa se alzaba a lo lejos, un monolito de cristal negro que perforaba la niebla, luces rojas palpitando como un corazón enfermo, pero entre ellos y la torre, un abismo. Un río de lava industrial corría abajo, burbujeando con químicos que brillaban en verde y naranja. Echo extendió las alas. Yo puedo cruzar. Uno a uno, llevó a Mía primero. Luego a Darío. Nube saltó con ayuda de Ala. Luz cruzó volando en círculos. Flor se aferró a Lyra, último viaje. Lyra y Echo. El cachorro alado batió las alas con fuerza. El viento los empujó. La lava rugía abajo, entonces, un dron gigante descendió. El coleccionista estaba dentro, máscara brillando, demasiado tarde. Gritó por altavoces. Canto ya está conectado, el dron disparó una red electrificada. Echo esquivó, pero la red rozó su ala. Cayó en picada, Lyra saltó. Agarró a Echo con los dientes. Cayeron juntos hacia la lava, Ala voló debajo. Su cuerpo se transformó en una red metálica. Los atrapó a centímetros de la muerte, subieron. Exhaustos. Quemados. Pero vivos, en la orilla opuesta, la torre los esperaba. Su base estaba sellada con puertas de acero. Pero en lo alto, una ventana rota. Canto estaba allí. Lyra lo sintió. Su voz cantaba una nota triste que hacía vibrar el lazo mutante. Darío miró a Lyra. Tenemos que entrar. Pero si fallamos, Lyra lamió la cara de Echo. El cachorro alado temblaba, pero asintió. Fallar no es opción, dijo Lyra. Ala proyectó un plano. Conducto de ventilación. Subterráneo. Nos lleva directo al núcleo. Entraron. El túnel era oscuro, estrecho, olía a muerte química. Pero al final, luz roja. El núcleo, y Canto. Encadenado. Inyectado con un virus que lo hacía brillar como un sol negro, el coleccionista estaba allí. Sonriendo, bienvenidos al final, dijo, la torre se selló, y el tiempo se detuvo. El conducto de ventilación era un tubo de acero helado que olía a ozono y a miedo humano concentrado. Lyra avanzaba al frente, las garras arañando la superficie resbaladiza, cada paso un eco que retumbaba como latidos en una caja torácica. Detrás, Echo batía las alas en silencio, Luz proyectaba destellos suaves para iluminar, Flor proyectaba calma en oleadas rosadas, Ala guiaba con su cuerpo transformado en linterna, y Darío, Mía y Nube cerraban la fila, respirando con dificultad el aire viciado. La torre corporativa era un organismo vivo, paredes que palpitaban con cables, suelos que vibraban con servidores, y un zumbido constante que era la canción de la contaminación. Cada nivel era una ilusión, hologramas de perros perfectos corriendo por campos verdes, anuncios que prometían una nueva era de lealtad absoluta. Lyra los ignoraba, olía la verdad detrás, sangre, miedo, y el llanto de Canto. Llegaron a una rejilla. Ala la abrió con una garra. Salieron a una escalera infinita que ascendía en espiral alrededor de un núcleo de luz roja. El aire era caliente,
cargado de electricidad estática que erizaba el pelaje. Abajo, el abismo de la torre, arriba, el núcleo donde Canto estaba atrapado, subieron. Cada peldaño era una prueba. Campos eléctricos surgían de las paredes, quemando el aire. Luz los desactivaba con destellos precisos que sobrecargaban los sensores. Echo volaba cargando a Mia cuando las piernas le fallaban. Flor proyectaba recuerdos felices para mantener la cordura, el olor de la leche materna, el calor de la camada en el túnel. Lyra olfateaba. El rastro de Canto era fuerte, voz, canto, dolor. Y otro olor, el coleccionista. Pero había algo raro. El olor humano estaba duplicado. Como un eco, llegaron a un rellano. Una puerta blindada. Ala intentó hackearla con su interfaz. Código maestro, familia, susurró, la puerta se abrió con un siseo. Dentro, una sala circular. Paredes de cristal negro. En el centro, Canto colgaba de cadenas de energía, el cuerpo brillando con el virus inmortal. Sus ojos eran pozos negros, pero su voz cantaba una nota que hacía vibrar el lazo mutante. Alrededor, robots guardianes. Pero no se movían. Estaban congelados, ojos apagados. Darío frunció el ceño. Trampa, el coleccionista emergió de las sombras. Pero no era uno. Eran dos. Idénticos. Mismas máscaras, mismos abrigos. Mismas sonrisas, clones, susurró Darío, pálido. La corporación los hace para experimentos. Este no es el original. Los clones hablaron al unísono, voces superpuestas como un coro enfermo. Bienvenidos al corazón. El núcleo está listo. Canto será la batería eterna. Y ustedes, serán testigos. Lyra gruñó. Avanzó. Los clones presionaron botones en sus muñecas. Los robots se activaron. Pero no atacaron. Se arrodillaron. Ala parpadeó. Soy yo. Mi código. Los controlo. Los robots se giraron hacia los clones. Dispararon rayos láser. Los clones esquivaron, riendo. Lyra corrió hacia Canto. El cachorro alzó la cabeza. Mamá, me duele ser eterno. Lyra mordió las cadenas de energía. El Zoc la recorrió, pero aguantó. Echo voló arriba, cortando cables con las garras. Luz cegó a los clones. Flor proyectó amor puro, debilitando el virus. Darío y Mia corrieron a un panel de control. ¿El antídoto?, gritó Darío. Lo robé antes de que me capturaran. Sacó una jeringa con líquido azul. Se acercó a Canto. Pero un clone lo derribó. El otro clone agarró a Lyra por el cuello. Madre, susurró. Tu dolor es perfecto. Lyra lo mordió. El clon gritó. No sangre. Líquido blanco. Sintético. El otro clone corrió hacia el núcleo. Presionó un botón. Autodestrucción en 60 segundos. La torre tembló. Alarmas rojas. El núcleo comenzó a girar, succionando energía de Canto. El cachorro gritó, su voz humana distorsionada. Lyra rompió la cadena final. Canto cayó. Lo atrapó con el lomo. Los 4 cachorros se reunieron por primera vez. El lazo mutante brilló como un sol. Echo voló con Canto en el lomo. Luz iluminó el camino. Flor proyectó esperanza. Ala abrió una escotilla de emergencia, pero el clone superviviente corrió hacia ellos. No sin mí, y Lyra lo enfrentó. Lo derribó. Le arrancó la máscara. Debajo, su propia cara. Pero humana. Ojos plateados como su pelaje. Soy tú, dijo el clone. El original. El que murió. Me clonaron para perfeccionarte. Lyra retrocedió. El clon rió. El coleccionista soy yo. El primero. El que amó a los perros y los perdió. Ahora los recupero. La torre tembló más fuerte. 30 segundos. Lyra tomó una decisión. Vive con tu dolor, dijo, y lo empujó al núcleo. El clone gritó mientras la energía lo absorbía. Su cuerpo se disolvió en luz. Lyra corrió. Los cachorros la siguieron. Ala cerró la escotilla. Salieron al tejado.
La torre rugía. Explosiones internas. El núcleo iba a estallar. Eco voló con todos en el lomo, uno a uno. Primero Mía. Luego Darío. Nube. Ala se transformó en planeador. Luz iluminó el cielo, último viaje. Lira y canto. El cachorro cantó una nota que estabilizó las alas de Eco, volaban. La torre explotó debajo. Una bola de fuego verde y rojo. Valneblina tembló, pero el coleccionista, el verdadero, escapó en un dron pequeño. Con un cachorro. El que brillaba. Luz, Lira aulló al cielo. No, Eco descendió. Depositó a todos en un tejado seguro. La explosión iluminó la noche. La torre cayó, un gigante derrotado, los cachorros se reunieron. Eco, Flor, Canto. Lira los lamió. El lazo mutante vibraba, pero Luz faltaba. Darío miró el dron que se alejaba. Se lleva a Luz. Al laboratorio móvil. En las afueras, Mía lloró. No podemos más, Lira alzó la cabeza. La niebla se movía. El viento traía olor a lluvia limpia. Por primera vez, no, dijo. No termina, Ala proyectó un mapa. Tengo coordenadas. Pero necesitamos descansar, los cachorros se acurrucaron contra Lira. Canto cantó una nana. Eco extendió las alas como manta. Flor proyectó paz, Lira miró la ciudad. Valneblina sangraba, pero respiraba, y en la distancia, Luz brillaba como una estrella cautiva. El coleccionista ganaba una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. La explosión de la torre había abierto un agujero en la niebla, y por él se colaba un viento frío que olía a metal recalentado y a libertad herida. Lira y su manada improvisada se apiñaban en el tejado de una nave industrial medio derruida, bajo un cielo que por primera vez en años mostraba retazos de estrellas. Eco temblaba con las alas plegadas, Canto emitía un zumbido bajo, casi un lamento, Flor proyectaba oleadas de consuelo que apenas alcanzaban a calmar el vacío que Luz había dejado. Darío se arrodilló junto a Lira, la mano temblorosa sobre su lomo. Tenemos menos de 12 horas. El dron se dirige al laboratorio móvil Delta 9, en las afueras. Si llega, Luz será el detonador genético. La mutación se extenderá por toda Valneblina en menos de un día. Mía, con el rostro cubierto de hollín, apretaba el silbato como si fuera un talismán. Necesitamos transporte. Y rápido. Ala proyectó un holograma desde su collar, un mapa tridimensional de la ciudad en ruinas. Un punto rojo parpadeaba al noroeste, moviéndose. Velocidad, 180 km por hora. Ruta, autopista elevada. Tiempo estimado, 10 horas y 42 minutos. Nube alzó la cabeza, la pata herida hinchada pero firme. Hay un convoy de carga abandonado en el puerto seco. Vehículos mutados. Funcionan con biocombustible. Puedo guiarlos. Lira lamió la cara de Canto, el cachorro cantó una nota que hizo vibrar el tejado. Vamos, dijo ella, y su voz era un trueno contenido. Bajaron por una escalera de servicio oxidada que crujía como huesos viejos. El puerto seco era un cementerio de contenedores apilados, iluminado por farolas rotas que parpadeaban en morse. El olor a salmuera tóxica y a aceite quemado llenaba el aire. Nube los llevó hasta un hangar derruido donde 3 vehículos esperaban, camionetas blindadas con carrocerías reforzadas con placas de acero y motores que rugían con un latido orgánico. Ala hackeó el sistema de arranque. Los motores cobraron vida con un gemido gutural. Darío y Mía subieron a la primera, Nube y Canto a la segunda, Lira, Eco y Flor a la tercera. Ala se transformó en una moto ligera y se colocó al frente. Salieron rugiendo. La autopista elevada era una serpiente de hormigón agrietado que se elevaba sobre la ciudad como un puente hacia el infierno. A ambos lados, el abismo, barrios derrumbados, ríos de lava industrial, y la niebla que se cerraba de nuevo como una herida que cicatriza mal. Los vehículos mutados avanzaban a 200 km por hora, los neumáticos chirriando contra el asfalto resquebrajado. Eco volaba junto a la camioneta de Lira, alas extendidas para estabilizar el viento. Flor proyectaba imágenes mentales,
un escudo sónico que desviaba los escombros que caían desde los puentes superiores. Kanto cantaba a una frecuencia que mantenía los motores en sincronía. Pero el camino no estaba vacío. Un convoy enemigo apareció en el retrovisor, 3 drones blindados y un camión cisterna que escupía gas verde. El coleccionista iba en el dron central, máscara brillando bajo las luces estroboscópicas. «Aceleran», gritó Darío por el comunicador improvisado. Ala se transformó en un ariete metálico y chocó contra el primer dron. Explosión. Chispas. El dron se estrelló contra la barandilla y cayó al vacío. Lyra saltó de la camioneta al techo. El viento le azotaba el pelaje. Echo la siguió. Juntos volaron hacia el camión cisterna. Lyra mordió una manguera, el gas verde salió a presión, envolviendo al segundo dron. El piloto humano tosió, perdió el control, y el dron se estrelló contra un pilar. El tercer dron disparó misiles. Flor proyectó pánico puro, el piloto se congeló, el misil se desvió y explotó contra el cielo. El camión cisterna aceleró. El coleccionista saltó al techo, red electrificada en mano. «Luz es mía», gritó. Lyra cargó. Chocaron. La red se enredó en sus patas, pero ella la mordió, ignorando el dolor. Echo voló en círculos, creando un vórtice que desestabilizó al coleccionista. Kanto cantó una nota ultrasónica que hizo estallar los altavoces del dron. El coleccionista cayó, pero se aferró al borde. Lyra lo miró a los ojos. «Devuélveme a mi hijo». Él sonrió. «Nunca». Un misil perdido impactó la autopista. El asfalto se abrió, se abrió. El camión cisterna se inclinó. El coleccionista cayó al abismo, pero un gancho salió de su muñeca y se enganchó en la barandilla. La autopista colapsó. Lyra saltó. Echo la atrapó en el aire. Los vehículos mutados derraparon, pero Ala los guió por una rampa lateral que llevaba a un túnel de servicio. Entraron en la oscuridad. El túnel era un tubo de hormigón lleno de escombros tóxicos. Avalancha. Rocas del tamaño de coches caían desde el techo. Flor proyectó un escudo sónico, las rocas rebotaron. Echo voló cargando a Darío y Mia. Kanto cantó una frecuencia que estabilizó las paredes. Salieron al otro lado. El amanecer teñía el cielo de un rojo enfermo. El laboratorio móvil Delta 9 estaba delante, un convoy de contenedores blindados sobre orugas, rodeado de drones y torretas automáticas. Luz estaba en el contenedor central, brillando como un faro. Ala hackeó las defensas. Las torretas se volvieron contra los drones. Explosiones. Entraron. El interior era un laberinto de pasillos blancos y luces frías. El coleccionista los esperaba en la sala central, herido pero vivo. Luz estaba conectado a una máquina que latía con su luz. «Detonador genético activado», dijo, voz ronca. «En 15 minutos, Valneblina será un criadero de armas vivientes». Lyra avanzó. «No». Los cachorros se colocaron a su lado. Echo extendió alas. Flor proyectó amor. Kanto cantó. Luz, desde la máquina, brilló con más fuerza. El coleccionista presionó un botón. El suelo se abrió. Una criatura híbrida emergió, un perro gigante con partes mecánicas, ojos rojos, fauces llenas de sierras. «Mi obra maestra», dijo. La criatura cargó. Lyra saltó. Mordió una pata mecánica. Echo voló y cortó cables. Flor proyectó miedo. Kanto cantó una nota que hizo estallar los implantes. Luz, desde la máquina, proyectó un destello cegador. La criatura cayó. Lyra corrió hacia Luz. El cachorro brillaba tanto que quemaba. «Mamá, me duele ser Luz». Darío llegó con el antídoto. Inyectó a Luz. El brillo se apagó. El cachorro cayó en los brazos de Lyra. El coleccionista se levantó, cojeando. Demasiado tarde. El detonador ya está en marcha. Lyra miró la máquina. Un contador, 3 minutos y 12 segundos.
Ala se transformó en una interfaz. Puedo detenerlo. Pero necesito un sacrificio. Lyra entendió. Tómame a mí. No, gritó Darío. Lyra lamió a sus cachorros. Vivan. Sean libres. Se conectó a la máquina. El lazo mutante brilló. Los cachorros proyectaron todo su amor. La máquina se sobrecargó. El contador se detuvo en un segundo. Explosión controlada. El laboratorio se derrumbó. Salieron corriendo. El convoy ardió detrás. El coleccionista quedó atrapado bajo los escombros, herido de muerte. Lyra salió última, con luz en la boca. El sol salió. Por primera vez, la niebla se disipó. Los cachorros corrieron libres. Pero en las ruinas, el coleccionista susurró, el detonador está en ellos. En 24 horas. Y la ciudad tembló. Las alcantarillas primordiales de Valneblina eran un mundo olvidado bajo el mundo, túneles de piedra antigua cubiertos de musgo fosforescente que brillaba como venas verdes, agua negra que corría con un gorgoteo constante y un olor a podredumbre viva que se pegaba al paladar. Lyra bajaba al frente, las patas hundidas en el lodo viscoso que succionaba cada paso. Detrás, los 4 cachorros, Eco con las alas plegadas para no rozar las paredes, Flor proyectando calma en oleadas rosadas, Canto cantando una nota baja que mantenía a raya a las ratas mutadas, y Luz brillando suavemente para iluminar el camino, avanzaban en fila. Darío, Mía, Nube y Ala cerraban la marcha, respirando por la boca para no ahogarse en el hedor. El coleccionista había dicho la verdad antes de morir, el detonador genético estaba dentro de los cachorros. Un virus latente que se activaría en menos de 24 horas y convertiría a Valneblina en un criadero de monstruos. El antídoto existía, pero solo en el núcleo de la contaminación, el lugar donde todo había empezado, las alcantarillas primordiales, el útero tóxico de la ciudad. Lyra sentía el virus como un peso en el pecho. Cada latido de sus cachorros era un recordatorio. El lazo mutante vibraba con miedo, pero también con amor. Mamá, duele ser diferentes, susurró Canto, su voz casi humana resonando en el túnel. Lyra se detuvo. Lamió la cabeza del cachorro. Ser diferentes es lo que nos salva. Avanzaron. El túnel se estrechaba, las paredes se cerraban como fauces. El agua subía hasta las rodillas, fría y aceitosa. El olor a químico puro era tan fuerte que quemaba los ojos. Entonces, un rugido. Del agua emergió una criatura, un perro gigante, pero no como el del laboratorio. Este era antiguo, cubierto de escamas metálicas, ojos ciegos pero que veían con ultrasonidos. Su cuerpo era una fusión de carne y máquina, cables saliendo de la piel como venas. Era el guardián del núcleo, el primer experimento fallido. La criatura cargó. Eco voló hacia el techo, alas batiendo para crear viento. Luz cegó con un destello. Flor proyectó pánico. Canto cantó una nota que hizo temblar las paredes. Pero la criatura no se detuvo. Mordió a Nube, arrancándole un trozo de oreja. La perra blanca gritó. Lyra saltó. Mordió el cuello de la criatura. El sabor era metal y sangre vieja. La criatura la sacudió, lanzándola contra la pared. El impacto le rompió una costilla. Darío corrió con una barra de metal. Golpeó la cabeza de la criatura. Mía lanzó una granada casera. Explosión. La criatura retrocedió, pero no cayó. Entonces, Lyra entendió. Olió. La criatura no era enemiga. Era dolor. Se acercó lentamente. El lazo mutante vibró. Proyectó empatía pura, el recuerdo del parto, el calor de la camada, el amor maternal. La criatura se detuvo. Sus ojos ciegos parpadearon. Un gemido salió de su garganta. Era un perro. Un perro experimentado. Abandonado. Olía a soledad. Lyra lamió su hocico. La criatura bajó la cabeza. Se disolvió. No en sangre, sino en luz. Los cables se apagaron. El cuerpo se deshizo en el agua, dejando solo un collar oxidado con un número,
001. El guardián había muerto de empatía. Avanzaron. El túnel se abrió en una cámara enorme. En el centro, el núcleo, una esfera de cristal negro llena de líquido verde que latía como un corazón. Dentro, el antídoto. Pero también el virus original. Darío se acercó. Necesitamos extraerlo. Pero si rompemos la esfera, el virus se libera. Ala proyectó un plano. Puedo hackearla. Pero alguien tiene que entrar. Absorber el virus. Y luego el antídoto. Lyra miró a sus cachorros. El virus latía en sus venas. Yo, dijo. No, gritó Mia. Lyra lamió a cada cachorro. Tienen que vivir. Se acercó a la esfera. Ala abrió una compuerta. Lyra entró. El líquido verde la envolvió. Quemaba. Dentro, visiones. El nacimiento de la contaminación. Científicos inyectando perros. El primero, 001. El que acababa de morir. El virus entró en ella. El detonador se activó. Lyra gritó. Los cachorros aullaron fuera. El lazo mutante brilló. Darío inyectó el antídoto en la esfera. El líquido verde se volvió azul. Lyra absorbió todo. El virus. El antídoto. El dolor. La esfera se rompió. Lyra salió, mutada. Su pelaje brillaba. Sus ojos veían frecuencias nuevas. Era inmortal. Pero el virus estaba en ella. El coleccionista emergió de las sombras. No muerto. Herido, pero vivo. Con refuerzos, clones, drones, robots. Sabía que vendrías, dijo, voz ronca. El detonador está en ti ahora. En 12 horas, explotarás. Y con tu muerte, la mutación se extenderá. Lyra gruñó. Los cachorros se colocaron a su lado. No, dijo Lyra. Elegimos vivir. La batalla comenzó. Echo voló, cortando drones. Luz cegó. Flor proyectó amor. Canto cantó una sinfonía que hizo estallar robots. Darío y Mia lucharon con armas improvisadas. Nube mordió clones. Ala hackeó sistemas. El coleccionista inyectó a Lyra el virus inmortal completo. Ella cayó. Los cachorros gritaron. Lyra se levantó. Inmortal. Pero agonizante. El núcleo latía. Lyra tomó una decisión. Adiós, susurró. Se lanzó al núcleo. Absorbió todo. El virus. La contaminación. El dolor de Valneblina. Explosión. Luz blanca. Los cachorros fueron lanzados fuera. El núcleo se purificó. Valneblina respiró. Lyra desapareció. Pero su voz quedó en el lazo. Y los cachorros supieron, mamá los veía. Siempre. El puente oxidado estaba exactamente donde había empezado todo, el mismo metal corroído, las mismas placas que crujían bajo las patas, la misma niebla que ahora se movía como un velo que se levanta después de un sueño largo y febril. Pero Valneblina ya no era la misma. El cielo, por primera vez en décadas, mostraba un azul pálido, y el sol se filtraba entre jirones de nubes como dedos de luz que acariciaban las ruinas. El río abajo corría más limpio, el agua ya no brillaba verde, sino plateada, reflejando el amanecer. Lyra estaba de pie en el centro del puente, inmortal pero rota. Su pelaje plateado brillaba con una luz interna que no era de este mundo, sus ojos veían frecuencias que ningún ser vivo debería percibir. El virus y el antídoto se habían fusionado en su sangre, convirtiéndola en el núcleo viviente de la purificación. Cada latido suyo era un pulso que limpiaba la ciudad, pero también un recordatorio, 12 horas. Luego, el sacrificio final, los cachorros estaban alineados frente a ella. Echo, con alas más grandes, membranosas y fuertes, Flor, cuyo olor a flores marchitas ahora era perfume puro, Canto, cuya voz ya no distorsionaba, sino que sanaba, Luz, que brillaba con luz propia, no tóxica. Habían crecido en una noche.
El lazo mutante los unía como una red de estrellas. Darío, Mía, Nube y Ala formaban un semicírculo protector. El culto, redimido por la empatía de Lyra en las alcantarillas, había llegado, figuras encapuchadas con túnicas ahora blancas, llevando antorchas de luz azul. El líder, el mismo que había intentado el ritual, se arrodillaba. Madre, dijo, voz temblorosa. Nos mostraste el error. El velo no era para abrirse con sangre, sino con amor. Lyra no respondió con palabras. Proyectó su olor maternal, y el líder lloró. El coleccionista emergió de la niebla al otro lado del puente. Herido, cojeando, la máscara rota mostrando un rostro humano, viejo, arrugado, ojos llenos de lágrimas. En sus brazos llevaba una caja pequeña, de cristal. Dentro, el detonador original. El que había plantado en los cachorros. El que ahora latía en Lyra. Terminemos esto, dijo, voz rota. Yo fui el padre. El que perdió a su perra en los experimentos. El que intentó recuperarla en ustedes. Pero fallé, los cachorros gruñeron. Eco extendió las alas. Flor proyectó tristeza. Canto cantó una nota que hizo temblar el puente. Luz iluminó el rostro del coleccionista, mostrando cada arruga, cada remordimiento. Lyra avanzó. Elige, dijo, voz resonando en frecuencias que todos oían. Vive con tu dolor. Oh redímite, el coleccionista abrió la caja. El detonador brilló. Solo hay una forma. El sacrificio. Tú lo sabes, Lyra asintió. El puente tembló. El virus en su sangre latía más rápido. 12 horas se habían convertido en minutos. Darío dio un paso. No tienes que hacerlo sola. Mía lloró. Eres nuestra familia. Nube lamió la pata de Lyra. Madre de todos. Ala proyectó un holograma, el mapa de Valneblina limpiándose, barrio por barrio, gracias al pulso de Lyra. Los cachorros se acercaron. Mamá, dijo Eco. Quédate. No puedo, respondió Lyra. Pero siempre estaré. El coleccionista dio un paso. Permíteme. Yo empecé esto. Yo lo termino. Lyra lo miró. Vio su dolor. El mismo que ella había sentido al perder a sus cachorros. No, dijo. Juntos. Se acercó a él. El coleccionista puso la caja en el suelo. Dentro, el detonador. Lyra puso una pata encima. El coleccionista puso la mano. El lazo mutante brilló. Los cachorros se unieron, tocando la caja con hocicos. El culto cantó. Darío, Mía, Nube y Ala se tomaron de las manos. El puente se iluminó. Lyra proyectó todo, el parto en el túnel, el grito en el puente, el río, el mercado, la catedral, la torre, las alcantarillas. Cada dolor. Cada triunfo. Cada amor. El detonador se activó. Pero no explotó. Se purificó. La luz blanca salió de Lyra, del coleccionista, de los cachorros. Se extendió por el puente, por la ciudad. La niebla se disipó del todo. El sol brilló pleno. Valneblina sanó. Lyra cayó. Los cachorros corrieron a ella. El coleccionista se arrodilló, llorando. Pero Lyra no murió. La mutación se revirtió. El virus se fue. El antídoto quedó. Lyra abrió los ojos. Su pelaje era plateado normal. Sus ojos veían el mundo real. Mamá, gritaron los cachorros. La abrazaron. Lyra los lamió. El coleccionista se levantó. Perdóname. Lyra lo miró. Vive. Cuida. Él asintió. Se quitó la máscara rota. Su rostro era humano. Padre. El culto se dispersó, prometiendo proteger. Darío y Mía abrazaron a los cachorros. Nube lamió la cara de Lyra. Ala proyectó un corazón holográfico. Los cachorros corrieron libres por el puente. Eco voló en círculos. Flor proyectó flores imaginarias.
canto cantó una canción de alegría. Luz iluminó el camino. Lira los miró. El lazo mutante quedó. Una visión eterna. Ella veía más allá. Sentía más allá. Valneblina era segura. Pero en la distancia, un aullido lejano. Un nuevo cachorro. Una nueva madre. Un nuevo peligro. Lira alzó la cabeza. La historia no terminaba. Solo cambiaba. Y ella, la Madre Eterna, velaría. Siempre.